Hola muchachos, buenos días para todos. Espero se encuentren muy bien en el día de hoy. Agradecerles como siempre a este tercer y último encuentro del componente práctico para el curso de química orgánica. Siendo las 9:15 de la mañana, iniciamos ya con la grabación de la sesión, que una vez culmine pues será compartida por los diferentes medios. La idea del día de hoy es que, siendo 10 de noviembre, es la última programación que hay en fechas de atención en línea sincrónica por este medio de Zoom para explicarles y atenderlos hasta las 3 de la tarde en temas del componente práctico virtual. El componente práctico, como ya sabemos, desde que empezamos el 27 de octubre, se trata de resolver tres prácticas de laboratorio virtual, donde el 27 resolvimos la práctica número 1, el 3 de noviembre la práctica número 2 y hoy, 10 de noviembre, vamos a explicar la última práctica, que es la número 3. Con ello se finalizan entonces las 18 horas de trabajo práctico repartidas en 3 sesiones de 6 horas cada una. Y la idea es que una vez terminemos la sesión del día de hoy, usted comience ese trabajo de consolidación de las tres prácticas, lo consolide en un solo documento y finalmente es entregue. Yo, antes de empezar a explicarles ahorita la práctica número 3, quiero recordarle las indicaciones que deben tener para este componente práctico virtual. Igual, las indicaciones fueron dadas claramente y quedó grabado en la primera sesión del componente práctico del 27 de octubre. Cada uno de ustedes, por correo interno, por correo institucional y por el foro del componente práctico, tienen acceso al enlace de la grabación para que le quede claro o retome la información que se dio en ese momento. No está de más que la revise las indicaciones, aunque como le indico, hoy voy a dar nuevamente la información de indicaciones y recomendaciones. Sin embargo, sí les pido el favor de que si ustedes una vez me escuchen, revisen el enlace de grabación, llegan a tener dudas, no queda claro cómo se debe entregar, qué se debe entregar, cuándo se debe entregar y todo lo que tenga que ver con el componente práctico, por favor, me contacte vía Skype, me pregunte, me escriba al correo interno, me escriba por el correo institucional, me hable por Skype, como le acabo de decir, y me haga las preguntas respectivas o me manifieste las dudas que tenga y yo con mucho gusto se las aclaro. Pero no quiero que este medio, en este momento, se empiece a generar información que nos vaya a confundir. Ahora escuchaba en algún momento que preguntaban X o Y cosa en cuanto a la entrega y esa información pues la está escuchando aproximadamente, estamos conectados ahorita 52 personas y no quiero que de pronto por la desinformación de una me vaya a afectar la entrega de los demás estudiantes. Entonces, si es necesario que yo atienda uno por uno las dudas que tienen, yo lo hago, yo no tengo ningún problema. Yo atiendo muy bien el Skype, atiendo el correo interno y atiendo el correo institucional. Pero por favor, no causemos confusión a los demás compañeros. Las dudas de cada uno de ustedes son respetables, claro que las pueden tener. Para eso estoy yo, su tutora, las atiendo, se las resuelvo, le doy claridad, pero no reguemos la confusión, por favor. Entonces, las dudas o las inquietudes que tengan con respecto a este tema de las entregas, los atiendo personalmente. ¿Listo? Entonces, esa parte que quede clara. Ahora,
Hablemos de las condiciones generales nuevamente antes de hablar de la práctica número 3. El componente práctico se envía a más tardar el domingo 21 de noviembre, antes de la medianoche. Domingo 21 de noviembre. ¿Por dónde se entrega? Por el curso. ¿Por cuál entorno? Evaluación. ¿Por qué enlace? El que dice tarea 5, componente práctico, rúbrica de evaluación y entrega de la actividad. Se entrega a más tardar el domingo 21 de noviembre por el curso de química orgánica, el entorno de evaluación, el enlace que dice tarea 5, componente práctico, rúbrica de evaluación y entrega de la actividad. Ahora, ¿por qué esa fecha? Si de pronto tienen ustedes la inquietud de por qué su tutora Claudia Marín escogió esa fecha. Porque ustedes se podrán dar cuenta que ese enlace está disponible hasta el 28 de noviembre, domingo, y yo le estoy dando a usted la fecha del 21. Entonces, ¿por qué hice la fecha del 21 una semana antes? Porque en el curso de química orgánica somos alrededor de 5 o 6 docentes, porque el curso tiene muchos estudiantes. Entonces, todos los docentes tenemos una programación diferente. Es decir, todos escogimos 3 fechas para reunirnos con ustedes en días y horarios diferentes, con el fin de atenderlos a todos. Entonces, lo que se hizo fue establecer una fecha general donde los 6 docentes tengamos ese enlace disponible para ustedes, pero cada uno maneja sus fechas de corte diferentes. Entonces, la indicación fue darles, por lo menos a ustedes, una semana para que desarrollen cada una de las 3 prácticas. De la práctica que iniciamos el 23 de septiembre, usted tuvo una semana hasta el 3 de noviembre para hacerla. La práctica que iniciamos el 3 de noviembre, usted tuvo una semana para hacerla, que se cumple hoy, 10 de noviembre. Y la tercera y última práctica que empieza el día de hoy, tiene en teoría una semana que es hasta el 17 de noviembre, próximo miércoles. Pero yo estoy dando el 18, el 19, el 20 y hasta el 21 para que usted finalice ese trabajo, lo revise muy bien, lo consolide, lo ponga lo mejor posible y lo envíe. Si usted se pasa de esta fecha, ya yo no lo voy a evaluar porque yo hago corte el lunes 22, empiezo la calificación. Porque otros docentes lo tienen o el enlace dice hasta el 18, porque hay docentes, por ejemplo, que empezaron el componente práctico apenas hace 8 días, por ejemplo. Entonces, hoy estarán teniendo apenas su segunda sesión o mañana, otro día, no sé. Entonces, ellos sí tienen que dar una semana además a sus estudiantes. Yo, según la programación que hice, fue trabajar entonces 27, 3 y 10. Sin embargo, pues yo considero que eso no debería generar confusión, ni problemas, ni nada, ni reclamos, nada, o sea, porque el tiempo se ha dado, la explicación se ha dado, y pues nosotros nos debemos a unas fechas, trabajamos con unas fechas, la UNA trabaja con, ¿cierto?, con unas fechas para cada actividad, entonces, pues esa es la indicación que se le está dando para los 175 estudiantes que yo tengo asignados este periodo, que es entregar el componente práctico el domingo 21 de noviembre. Adicional a eso, dentro de las indicaciones básicas está que ese enlace solamente está habilitado para que usted adjunte un documento, uno. Entonces, ese único documento debe tener las respuestas
de todas las 3 prácticas. No es que va a enviar uno por una práctica, otro por la otra y otro por la tercera y última. No, el único documento que lo debe estar consolidando en el archivo que se llama anexo 4.1-informes, que es el formato que yo les he estado mostrando también cada que nos vemos. Ahí usted debe estar realizando las respuestas a cada una de las 3 prácticas y ese es el que va a después a guardar en formato PDF y lo va a enviar, ya por donde le dije, en la fecha que le dije. También tenga en cuenta que el componente práctico son 140 puntos, de los cuales cada práctica vale 40 puntos. Entonces, 40 por 3, 120. Y son 140 puntos el componente práctico. Entonces, los 20 puntos que están haciendo falta es porque usted, a partir del día de hoy, después de que terminemos la sesión de explicarle la práctica número 3, tiene habilitado un enlace para que presente un quiz de forma individual y solo con un intento de 20 puntos. Ese enlace está en la última página del anexo 4.1 informes, es decir, donde usted ha ido contestando las prácticas, está en la última página. Es decir, que usted cuenta con él desde que el curso se abrió. Sin embargo, hoy, que es nuestra última práctica, yo le recomiendo que ahora sí empiece a estudiar la posibilidad de presentar antes del 21 de noviembre, que debe hacer entrega del componente práctico de los informes, del informe con los 3 prácticas, en cualquier momento a partir de hoy hasta el 21. ¿Por qué? Porque ya ahora sí usted cuenta con la información necesaria para que pueda contestar ese quiz y le vaya lo mejor posible. Antes, pues lo pudo haber presentado, pero todavía no se había estudiado cada una de las temáticas. Entonces usted no contaba todavía con el conocimiento. Ese enlace, le digo, está en la última página del anexo 4, del anexo 4.1 informes, y adicional, como fue mi compromiso que quedó grabado en la primera sesión, en estos momentos, hace media hora más o menos, está publicado también el enlace, lo copié y lo pegué en el foro del componente práctico. Esa presentación del quiz, según la indicación que está en la última página, aparte de presentarlo y que vale 20 puntos, tiene 2 indicaciones adicionales que no las deje pasar por alto. La primera es que cuando usted termine de presentar la prueba, le tome una captura de pantalla donde le sale a usted un mensaje indicándole cuántos puntos sacó. Primero, que lo presentó, y segundo, pues cuántos puntos sacó. Entonces, que por favor, cuando le diga cuántos puntos sacó de los 20 posibles, le tome una captura de pantalla y esa captura de pantalla la incluye en la última hoja del archivo donde está consolidando las respuestas de las 3 prácticas. Y ahora sí, lo guarde y lo envíe. Esa es la primera indicación. Y la segunda indicación es que ese enlace está habilitado para que usted presente el quiz N veces usted quiera. Él no le va a decir, usted ya lo presentó, no lo puedo volver a presentar. No, si usted lo quiere presentar 100 veces lo puede hacer. Pero en el momento en que yo esté haciendo la calificación, Excel, que es cuando saco las notas de cada uno de ustedes, solo me va a arrojar el primer intento. Va a ser el filtro y por cada estudiante me va a botar el primer intento. Y de ese primer intento es que se toma la nota o los puntos que sacó. Entonces, pues yo le pido el favor que en un acto
honesto, de que se está pidiendo, pues solo lo hago una vez porque después a mí me va a salir el reporte de cada uno de ustedes de que lo presentó 10, 4, 5, 8 veces, cuando solamente le voy a valer el primero. Entonces, no quiero en algún momento reclamos de por qué no le di los 20 puntos del quiz, que usted los sacó y yo no se los di. Y no vaya a ser que es que usted los 20 puntos los sacó en el intento número 5, por ejemplo, y entonces pues, y en el intento 1 sacó 15, pues son 15 puntos los que le voy a dar, no 20, porque le valgo el primero. Esas son las indicaciones, muchachos, que quedaron grabados en la primera sesión. Revísenlos nuevamente, si no, pues los atiendo por un medio externo y aclaro sus dudas, y que nuevamente hoy yo les estoy explicando. De resto, el componente práctico no tiene ningún misterio más, no tiene alguna trampita, cosita así adicional, no. Solamente el componente práctico se entrega por ese enlace de evaluación, el enlace que dice tarea 5. No me lo vaya a enviar por el correo interno, no me lo vaya a enviar por el correo institucional, ni mucho menos me lo vaya a dejar colgado en un mensaje de Skype. Ese es el enlace formal que existe, así como usted ha venido entregando las otras actividades del curso. En cuanto al trabajo del día de hoy, va a ser la misma modalidad de las 2 sesiones anteriores. Es decir, la clase se graba. Cuando yo termine la explicación de la práctica número 3 y última, envío el enlace de grabación y lo cuelgo en el foro, lo envío al correo interno, lo envío al correo institucional. Y como son 6 horas de trabajo que tenemos para esta última práctica, pues entonces yo más o menos me demoro entre hora y media, 2 horas explicándole la práctica. Cuando la termine de explicar, detenemos la grabación de la clase y automáticamente me traslado a mi cuenta de Skype para atenderlos a las preguntas o inquietudes de cualquier tipo que tenga del referente al componente práctico. Es decir, si tiene alguna pregunta de la práctica 1, de la práctica 2 o de la práctica número 3, o aún no le queda claro cómo debe entregar esta actividad, por dónde, todo eso. Hasta las 3 de la tarde quedo conectada por Skype. Que usted todavía aún no me tiene en Skype. En estos momentos estoy publicando nuevamente mi usuario de Skype. Entonces, hasta las 3 de la tarde atiendo cualquier cosa que usted me quiera hablar del componente práctico del curso de química orgánica. Ya a partir de ahí, usted trabajará en la consolidación, en pulir ese informe lo mejor posible y enviarlo en la fecha que le he indicado. Ahora, lo que nos corresponde es que hablemos de la práctica número 3. Si de pronto ustedes, ahora ya les voy a empezar a compartir mi pantalla para mostrarles cómo venimos trabajando para la explicación. De pronto los que pudieron leer o han avanzado un poquito en la lectura de esta práctica, es una práctica muy sencilla, realmente la más sencilla de las 3. Entonces, relativamente hoy, pues claro, va a empezar un nuevo trabajo que es realizar la última práctica, pero no es un trabajo muy complicado ni extenso. Es decir, no es con el ánimo de cargarlos a ustedes más trabajo de las actividades que tienen, no. Esta práctica de verdad es bastante amigable, comprensible y hasta rápida para hacerlo. Entonces,
la idea es que utilicemos más o menos 2 horas, como lo dije ahorita, para responder, perdón, explicar cada uno de los ejercicios, de las preguntas que tiene la práctica, cómo se debe responder y que estudiemos, claro está, los temas que son pertinentes para esta tercera práctica de laboratorio. ¿Listo? Entonces, aquí, antes de empezar a compartir mi pantalla, pues ya me voy a dedicar a explicar y no voy a estar pues pendiente del chat. Las preguntas que hay en cuanto al quiz, pues ya lo dije y como alguien respondió, atiendo las preguntas y las inquietudes de forma individual, escuche los enlaces de grabación. Si no se revisa la información, pues es difícil y siempre van a estar en la desinformación. Entonces, por favor, cuando termine de explicar, con mucho gusto, me escriben al Skype por correo interno, por correo institucional y yo resuelvo sus dudas. Pero la información ya se ha dicho y ha quedado grabada en la primera, segunda y ahorita en esta tercera sesión. Entonces, a lo que vinimos y es a que hablemos de la práctica número 3. Comparto mi pantalla a partir de este momento y con ello, entonces, como ustedes saben que he venido trabajando, me ubico en el archivo que dice anexo 4.1 informes, que es el mismo que he venido trabajando con las prácticas anteriores, ¿cierto? La práctica número 1, que ya la vimos. Aquí después práctica número 2, que fue la que revisamos hace 8 días. Y pues ahora me voy a ir hasta la página que me indique el inicio de la práctica número 3, que es esta, página 18 de 22 que tiene el documento. Entonces, esta práctica número 3 empieza aquí en la página 18, tiene como nombre técnicas de extracción y separación de compuestos orgánicos. Y ustedes saben que adicional yo manejo un archivo PowerPoint donde tengo ejercicios desarrollados y que les explicaré, muy parecidos a los que harán ustedes después en la práctica. Entonces yo hago como que paso de un archivo a otro para mostrarles el ejercicio resuelto como lo tengo en el PowerPoint versus el que ustedes tendrán que hacer como tal en este documento. Es la forma como hemos venido trabajando y que pues hasta ahora nos ha dado efecto para que ustedes estén por el camino que debe ser. Y vamos a hacer ese trabajo igual y adicional. Saben que cuando termine la explicación, pues voy a compartir el enlace por el chat de la asistencia. Entonces también, por favor, para que no vaya a dejar pasar por alto, llenar el respectivo formulario de asistencia, pero lo publicaré cuando haya terminado la explicación, es decir, al final de la grabación de esta sesión. Listo. Entonces, empecemos a hablar de química orgánica, práctica número 3, técnicas de extracción y separación de compuestos orgánicos. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto de técnicas de extracción y de separación? Se trata de que lo que nosotros podamos hacer es extraer, separar aquellos productos o compuestos que están presentes en el material vegetal, es decir, en las hojas, en las semillas, en las raíces, troncos o frutos de diferentes materiales vegetales. Cualquier parte de una materia vegetal
cualquier parte de las hojas, las semillas, los frutos, las raíces, tiene unos productos o compuestos. Entonces, que por ejemplo tienen esteroides vegetales, que tienen en sí, en general, compuestos orgánicos. Entonces tienen lo que se le conoce metabolitos secundarios, que son esteroides, terpenoides, compuestos fenólicos. Tiene una serie de productos. Entonces, cuando usted esté interesado en coger algún material vegetal y querer separar, extraer de esa materia vegetal que usted tiene esos compuestos, usted debe entonces realizar una técnica de extracción. ¿Para qué? Para extraer esos productos o compuestos. Esta extracción se puede hacer por extracción de solventes, es decir, tener el material vegetal y colocarlo en unos líquidos, que son los que se llaman solventes, para que cuando el material vegetal esté sumergido en esos solventes, ese solvente haga como la extracción, absorba los compuestos que están presentes en ese material vegetal y ya después esos compuestos estén retenidos en el solvente y ya no estén más en el material vegetal porque los removió, los extrajo. Otra técnica para extraer es utilizar la destilación. Nosotros ya vimos algo del proceso de destilación en algún momento en las prácticas pasadas, donde por medio de un montaje específico, que ahora les voy a explicar también, usted tiene el mismo material vegetal, pero con unas condiciones diferentes de operación. Va a tener lo mismo. ¿Qué es lo mismo? Extraer los productos o los compuestos que están presentes en ese material vegetal. Otra técnica de extracción es la sublimación. Es un método por el cual yo paso del estado gaseoso para llegar al estado sólido o viceversa sin pasar por el estado líquido. Me permite también el mismo punto, que es la extracción de productos o compuestos a partir de materia vegetal. Y otra técnica de extracción es por medio de variaciones de la presión atmosférica para la extracción de los mismos. Entonces, estas 4 que acabo de mencionar, necesito que se los lleven su recuerdo para que sepa que todas estas sirven para que usted pueda separar productos o compuestos naturales que están presentes o que vienen a partir del material vegetal. Todos estos 4 tienen una metodología muy diferente, una forma de operación diferente. Por lo tanto, de acuerdo a la técnica que yo vaya a utilizar, pues yo debo informarme muy bien de las condiciones, de lo que debo tener presente, de las variables que debo controlar para que la técnica como tal quede bien montada y finalmente me dé una buena extracción. Esas variables son, por ejemplo, que yo analice muy bien la polaridad que tienen los compuestos naturales que yo quiero extraer. Ustedes ya saben qué es la polaridad porque lo hicieron en el trabajo anterior. Y entonces consigan solventes, si es que van a hacer la extracción con solventes, que también tengan la misma polaridad del compuesto natural que usted quiere extraer. Ya que teniendo polaridades iguales, pues va a haber una solución, una mezcla entre ellos y usted lo va a poder extraer. También debe tener en cuenta variables como son el tamaño de la partícula, del material vegetal, la temperatura que usted va a manejar. La temperatura es importante, por ejemplo, cuando usted está haciendo técnicas de extracción de tipo destilación o sublimación. Investigar los compuestos o los compuestos naturales que usted quiere extraer, aparte de la polaridad que tienen, por ejemplo, cuál es su punto de fusión,
o de ebullición, de ahí la relación que tienen con la temperatura y con la presión. Entonces, uno es saber los nombres de las técnicas que me permiten a mí extraer productos naturales a partir de material vegetal. Y una vez sepa los nombres, que son los 4 que ya he mencionado, saber que cada uno, aunque me sirven para lo mismo, que es extraer, pues cada uno tiene su mística, tiene su ciencia, tiene sus pasos, su procedimiento, su metodología. Entonces yo debo informarme muy bien antes de empezar a hacer un trabajo práctico como este. Uno, ¿qué técnica voy a utilizar? Y dos, a raíz de ese filtro que haga y escoger la técnica, es esa técnica, cómo se hace en detalle, es decir, cuál es el paso 1, el 2, el 3, el 4, todos los que se necesiten para ejecutarla. Ahora, ese material vegetal que yo tendría en algún momento para extraerle los compuestos naturales puede ser a partir de aceites esenciales y a partir de esos aceites esenciales extraer los compuestos naturales que tenga, que es los que mencionaba al inicio, que si tienen terpenoides, compuestos fenólicos, alcaloides, esteroides, y todo, cada parte de material vegetal tiene compuestos naturales, sí, todos, las hojas tienen, las semillas, tronco, fruto, raíces, pero todos tienen diferentes concentraciones. Todos tienen compuestos naturales, pero todos no tienen los mismos en la misma parte del material vegetal. Unos estarán presentes, por ejemplo, los terpenoides pueden estar presentes es en las hojas y no en el tronco, por ejemplo. O al contrario, o los terpenoides pueden estar en toda parte del material vegetal, pero una mayor concentración, por ejemplo, en el fruto. Entonces, ¿en qué consiste esto? Que usted debe tener claro qué compuesto natural está buscando, de qué tipo, de qué familia. Después, mirar qué material vegetal usted está estudiando. Ah, que la raíz de la planta que se llama pringamosa, por ejemplo. Entonces, la literatura que le dice, ah, sí, que los esteroides, por ejemplo, están en la pringamosa, pero en una mayor concentración en la raíz. Entonces, ¿usted qué va a estudiar? Pues la raíz de la planta, de ese material vegetal, porque es que ahí es donde, según las revisiones que se han hecho, es donde más esteroides hay. Entonces, tampoco no se trata de extraer por extraer. Ah, que yo voy a coger el pasto de mi casa y voy a hacerle una extracción con solventes y a ver qué sale. No. Antes de montar la técnica, por favor, usted debe informarse qué quiere extraer y de dónde, para ahora sí hacer el procedimiento. Entonces, hablemos del procedimiento como tal, es decir, imaginemos que nosotros ya tenemos claro el material vegetal, lo que estoy buscando y entonces voy a empezar a hacer la separación. Yo les pongo un caso puntual. Mi trabajo de grado de pregrado fue hacer un trabajo con estas técnicas de extracción. Entonces lo voy a utilizar mucho de referente para que ustedes se hagan una idea. Yo trabajé con la pringamosa.
El nombre científico es la Urera baxífera. Nombre ordinario, pringamosa. ¿Qué buscaba yo en la pringamosa? Los esteroides. Esta planta, por ser de la familia de las ortigas, tienen un alto contenido de esteroides. Y según la revisión que yo hice en la literatura, los esteroides en la pringamosa estaban mayormente concentrados en la raíz. Entonces yo fui y corté pringamosa en un sitio que encontré por ahí, porque eso es como maleza, y cogí solamente la parte de la raíz. Para buscar qué esteroides. En la raíz los esteroides. Profe, ¿y por qué los esteroides? Ah, pues digámoslo así, que eso ya fue porque fue mi interés en su momento en mi trabajo de grado. Porque en ese momento salieron muchos estudios de que los esteroides que estaban presentes en las ortigas, en la materia vegetal de la familia de las ortigas, servían estos esteroides naturales para inhibir el crecimiento de la próstata en los hombres. Entonces, era un tratamiento natural consumir esteroides vegetales para que la próstata no creciera tanto y se fuera a desarrollar en un cáncer de próstata. Entonces, por eso me llamó la atención estudiar los esteroides. Ya cada quien en sus diferentes estudios verá si estudia con la remolacha, la espinaca, con la cáscara de la naranja, con lo que quiera, la mata que quiera, y va a extraer el compuesto o los compuestos que le llamen la atención. Pero, ¿qué es lo importante de esto? Tener un norte. Un norte es identificar muy bien qué material vegetal usted va a estudiar y qué parte. Y qué va a tener de eso, o sea, qué quiere separar de esa materia vegetal. Listo, entonces como ya yo tenía claro, entonces yo vine a la técnica de separación conocida como cromatografía de capa fina o también cromatografía de papel. Entonces, de forma general, el material vegetal tiene productos y compuestos naturales, algunos con una mayor o menor concentración, y ellos suelen tener una acción biológica importante, como lo que yo les decía ahorita, pues inhibir el crecimiento de la próstata, los esteroides. Entonces, por eso es que surge la necesidad de implementar técnicas que me permitan hacer la separación de estos compuestos en el material vegetal. La cromatografía es la más utilizada. Entonces, hay diferentes tipos de cromatografía. Uno que es la separación o cromatografía en columna y de capa fina. La separación por coeficiente de partición. La separación según el tamaño molecular. Y la separación por electroforesis. Lo que nos compete ahorita hacer, recalcar, porque es el trabajo que vamos a hacer en la práctica, es la cromatografía en columna y la cromatografía en papel o capa fina. ¿En qué consiste los dos? Aquí, en este recipiente de este material de vidrio que se llama bureta, yo tengo contenido una gel, o hagan de cuenta, no, una gel no, una arena, se llama sílica. Y aquí cuando ya tengo esta columna con esa arenita, le dejo caer por acá arriba, la arena pues la introduzco por acá arriba, ¿no? Entonces ya va cayendo y se va compactando. Digamos que después también tengo preparado ya mi extracto
mi poquito de líquido que contiene los compuestos del material vegetal que yo estoy estudiando y está mezclado con los solventes que me hacen efectiva esa separación. Entonces lo introduzco por aquí. Entonces va a caer este líquido y ese líquido al caer va a entrar en contacto con la arena que está aquí y entonces la arena como que va a detener ese líquido para que no baje tan rápido y caiga por esta llave y se recoja este tubito de ensayo que está aquí. Porque lo que va a hacer es la arena es como filtrar, hacer que el paso del líquido por la arena sea lento de forma tal que vaya separando. ¿Separando qué? Los compuestos que están presentes en ese líquido. Y entonces vaya cayendo acá gota a gota, uno por uno. Entonces yo vaya cambiando de tubo de ensayo. Recojo uno, después recojo otro. Y uno, ¿cómo se daría cuenta cuando cambia uno y cuando cambio para otro compuesto? Aquí se van generando unos colores. Eso es un indicativo. Sin embargo, esta técnica para separar es muy común, sí, pero dentro de las más comunes es como la menos precisa. Porque precisamente en algún momento yo me puedo equivocar hasta en el mismo montaje, que no agregue la cantidad de arena suficiente, que no baje por aquí lo suficientemente rápido o lento, que me confunda aquí en la recolección. Pero es un buen paso, es un buen inicio para usted arrancar ese proceso de querer separar. Esta técnica de TLC o cromatografía en capa fina de papel va aumentando un poco la precisión. Estos son placas, esta que estoy señalando acá, donde por colores también yo voy viendo una separación de los compuestos que están presentes en mi extracto, que salió a raíz de la materia vegetal. Sin embargo, aquí el montaje está muy parcial para explicarlos, entonces paso a la siguiente diapositiva que tiene más información. Bueno, entonces esperemos aquí. Esta técnica de separación, ¿en qué consiste en términos químicos? Y es que esto es un papel, no es un papel, mentiras, son unas hojas que están hechos de sílica, que es esa arenita blanca, y entonces lo que uno hace es con un capilar, que también saben ustedes ya qué es, pone una gotica de su extracto aquí. Traza una línea en esa hoja de sílica, una línea inferior y una superior. Inyecta el puntico, la gotica de su extracto aquí. Coge ese papel y lo lleva a un beaker que tiene un líquido, un solvente. Pone el papel adentro y como esto es una arenita blanca, sílica, va a absorber el líquido que está acá abajo, que es un poquito. Lo va a absorber y entonces el líquido que va haciendo va subiendo. ¿Sí ve cómo aquí ha llegado como hasta esta altura? Y al ir subiendo el líquido, lo que va a pasar con ese puntico que usted inyectó de su compuesto, de su extracto, es que el solvente al ir subiendo va arrastrando ese punto. ¿Sí ve cómo el punto va subiendo? Pero esa subida es por colores, entonces usted ve unas tonalidades amarillas, verdes y verá otros colores en la medida en que haya más compuestos presentes en ese extracto. Y esta forma es de usted ver cualitativamente por colores, es decir, colorimétricamente, cuántos compuestos naturales están presentes en su material vegetal. Y
la línea superior e inferior sirve para que usted mida la distancia que hay desde la inyección de la muestra hasta donde apareció el primer color, el segundo color, el tercer color o todos los colores que aparezcan. Y cada color que aparezca es un compuesto diferente. Entonces, ¿cuál es el trabajo que usted tiene? Saber qué color marca en la cromatografía en capa fina los diferentes compuestos o el compuesto que usted está buscando. Entonces, por ejemplo, los esteroides marcan con un color rojo. Entonces, cada vez que yo hacía este tipo de cromatografía, pues a mí me interesaba ver toda la separación, ¿cierto? Pero específicamente eran los puntos que aparecieran aquí rojos, porque ese era la familia que yo estaba buscando, la familia de los esteroides. Hacer esto no es tan sencillo, así suena muy sencillo. Es decir, la técnica como tal es muy sencilla, montarla es sencilla. ¿Qué es lo difícil, muchachos? Lograr tener aquí en este recipiente, en este beaker, el solvente o la mezcla de solventes ideal para que cuando esta sílica entre en contacto con el líquido que está aquí, suba y haga la separación y me separa el compuesto que yo estoy buscando. Entonces, ahí es donde uno se puede demorar todo el tiempo que quiera en escoger la fase, se le llama esto el líquido que está acá, la fase móvil ideal, que será la que me permita separar bien los compuestos. Profe, ¿y la fase móvil para conseguirla, los solventes, la ideal, la que usted dice que va a separar, cómo es? Pues es por medio de la polaridad, que lo venimos estudiando desde las prácticas anteriores. Buscar la polaridad que tiene el compuesto que usted está buscando. En mi caso, los esteroides son apolares. Entonces yo buscaba sustancias que fueran o solventes que fueran apolares. Entonces yo buscaba que si el tolueno, que si el benceno, que el cloroformo. Y primero los utilizaba todos separados, solamente benceno, solamente tolueno, y lo hacía, y eso a veces me separaba, a veces no, a veces el rojo era casi que ni se veía. Entonces, que empezaba yo a mezclar un poquito de tolueno por un poquito de éter, por un poquito de benceno, así hasta llegar a la mezcla ideal. Haga de cuenta como, digámoslo así, el trabajo de una bruja y mezcla hasta que da con la poción que es. Eso era el trabajo en esta cromatografía. Mezclar sustancias solventes con diferentes polaridades de forma tal que sintieran la mayor afinidad posible por los esteroides que yo estaba buscando y me permitiera que estos colores que aparecieran aquí fueran los que yo estaba buscando, que sería el compuesto que estaba buscando. Entonces, en esto, muchachos, consiste la actividad 1. Y es que sepamos las técnicas de extracción. Sepamos para qué sirve, cuáles son, un bosquejo general de cómo funcionan. Y la siguiente actividad será entonces conocer en detalle la metodología, el montaje de cada una de estas. Entonces me voy a ir al archivo y mire que la primera actividad tiene el mismo título. Usted debe visualizar este video. Este video le habla de lo que yo le hablaba hasta el momento, solo pues que aquí en este video está acompañado de un trabajo que se grabó en el laboratorio. Entonces le va a permitir a usted tener una idea más cercana a la realidad. Y después de que ya me escuchó, algo me entendió, espero yo, y haya revisado este video, usted va a responder esta primera pregunta.
que cuál es la diferencia entre las técnicas de separación y las de extracción. Entonces, revisa este video, consulta también en un libro y responde la pregunta. Es decir, la pregunta es muy general, no es nada respecto a un trabajo práctico que usted deba hacer, no. Es investigue de acuerdo a lo que le dice este video y por un libro que usted pueda buscar, qué es una técnica de separación, que nosotros lo vimos en la práctica pasada. Ahora hablamos de las técnicas de extracción y entonces defina qué es técnica de separación, coloque la definición de lo que es una técnica de extracción y con base a las dos definiciones concluya cuál es la diferencia. Sencillo. Segunda pregunta. Un caso puntual. Si un estudiante desea purificar un etanol, usted ya sabe que un etanol es un alcohol que está al 70% de pureza y lo quiere purificar al punto de que su concentración de etanol ya no sea del 70%, sino del 100%, o sea, que esté puro, puro. ¿Qué debe utilizar? ¿Una técnica de separación o una técnica de extracción? ¿Y cuál sería el nombre de la técnica? Entonces, investiga. Cuando usted quiere purificar, mire que no estamos hablando de extraer, sino de purificar una sustancia. ¿Qué técnica hace? Extraer o separar. Entonces, miren que yo les he venido haciendo énfasis de que las técnicas de extracción son para extraer, separar. Y aquí, por lo poco que yo puedo estar leyendo en el ejercicio número 1.2, a mí no me están diciendo extraer, sino purificar. Entonces yo creería que esa respuesta que usted va a dar es que esté inclinada a una técnica de separación más que de extracción. Termine el ejercicio dando el nombre de qué técnica debería ser. Y en la última pregunta, mire que es muy sencilla, verán que no estoy mintiendo. Esta actividad 1.3, solamente tiene 3 preguntas hasta la 1.3. Dice, en la explicación de la técnica por arrastre de vapor, el aceite de naranja está mezclado el aceite de naranja está formando una mezcla inmiscible cuando se recoge como producto de la condensación. ¿En qué parte se posiciona el aceite de naranja? ¿Arriba o abajo? ¿Qué significa esto? Entonces, para este ejercicio, le voy a explicar esta técnica de extracción por arrastre de vapor para que usted pueda dar esta respuesta. Pero esta respuesta también la debe acompañar con el tema que vimos en la clase pasada de la densidad. Porque aquí cuando le están preguntando que cuando usted recoge el extracto de naranja a partir de las cáscaras de la naranja, que ya se lo voy a explicar, ¿dónde se hace? ¿Arriba o abajo? Es decir, que como cuando usted tiene agua y aceite mezclado, ¿cuál es el que está arriba y cuál es el que queda abajo? O sea, el aceite queda arriba y el agua queda abajo. Entonces, la pregunta es, ¿quién queda arriba? El aceite como tal de naranja, que es el que me interesa, ¿queda arriba o queda abajo? Y segundo, ¿qué significa que quede arriba o que quede abajo? Y eso no es más que hablar en términos de la densidad, ¿cierto? Tema que nosotros ya tratamos también. Entonces, su respuesta, también debe estar muy enfocada a eso. Para entonces, voy a poner la diapositiva que me habla de este ejercicio para que precisamente el ejercicio que estamos haciendo de orientarlo bien a las respuestas. Entonces, aquí se lo presento. Esta es un montaje, todo el material que se necesita para hacer una técnica de extracción
de extracción de arrastre de vapor. Ahora, vamos a explicarlo. Ustedes ya hicimos una práctica de reconocimiento de material de laboratorio. Entonces aquí ven la imagen y el nombre de cada material. Pero lo que nos compete estudiar es qué significa, cómo funciona una técnica de arrastre de vapor, ¿cierto? Entonces, oigan pues, este balón que está aquí de fondo redondo tiene las cáscaras de naranja. A partir de las cáscaras de naranja, yo quiero tener aceite de naranja. Para ello, entonces, en este balón tengo una mezcla de solventes, unos líquidos, que los estoy calentando. En algún momento van a empezar a ebullir, aparecen las burbujas, sube aquí vapor de los solventes que están aquí, y ese vapor va pasando por esta tubería, y ese vapor llega acá, entra a este balón que es donde están las cáscaras de naranja, le hacen como, haga de cuenta, un jugado, un lavado, el vapor a las cáscaras. Ese vapor vuelve y sube por este canal, y esto se llama un condensador. Por aquí, por las paredes externas, por esta que estoy señalando, y por esta corre agua. Por esta de la mitad va a pasar su vapor. Entonces, habrá un cambio del estado de la materia. El vapor al llegar aquí se va a enfriar, entonces se va a volver en estado líquido y lo vamos a recoger en este recipiente de acá. ¿Qué va a caer acá, muchachos? El aceite, o digámoslo así, no, lo que va a caer acá es lo que arrastró el vapor que llegó al balón que contiene las cáscaras de naranja. Eso es lo que va a pasar por aquí, se va a enfriar, se va a poner líquido acá y va a llegar acá. Cuando llega gota a gota, lo que cae a este Lermeyer va a ser una mezcla, va a ser un líquido que tiene una mezcla de compuestos. Usted físicamente lo que va a poder ver es una mezcla heterogénea. Y acuérdense que la mezcla heterogénea es la que se ve en varias fases. Unas fases líquidas, perdón, todas van a ser fases líquidas. Pero una va a ser aceitosa, otra va a ser completamente líquida. De ahí donde usted va a ver diferentes fases y se va a dar cuenta que en una parte está como el agua y el aceite. Solo que el aceite sabe que proviene de la cáscara de naranja. Entonces ahí viene la pregunta, en eso está encaminado. Y es que como aquí va a caer gota a gota y se va a formar una mezcla heterogénea, una de esas fases que usted va a ver es aceitosa, del aceite de la naranja. Ese aceite se ubica arriba del recipiente o abajo o al fondo del recipiente. ¿Qué le diría a usted? Y después de que usted diga si va arriba o abajo, la siguiente es ¿por qué? Como lo dice el archivo, me voy a devolver, arriba o abajo. ¿Y qué significa esto? Entonces cada uno en su trabajo individual, porque este trabajo pues ya sabemos que es individual, va a dar la respectiva respuesta, que yo después pues haré la evaluación. Y esas son las 3 preguntas de la primera actividad. 2 que son más, la primera que es como que usted investigue el significado de uno, el significado del otro y encuentre las diferencias. Aquí ya lo guié, ya le dije más o menos si era por una técnica de extracción o de separación y qué debería utilizar. Y esta que es la que acabamos de ver de acuerdo a esta imagen de acá. Listo, entonces terminamos nuestra primera actividad, seguimos con la segunda y es la última.
pero antes pasemos a mi archivo que contiene la información. Y es que hablemos de otra técnica de extracción que es la de cromatografía en capa fina, es decir, la que estábamos ahorita hablando, la que ahora les estaba explicando que yo hice mi trabajo de grado. Esta técnica, bueno, entonces hagamos lo siguiente. Como cambiamos de actividad y de acuerdo pues a que apenas son 2 actividades en esta práctica y ya terminé de explicar la primera, que son contestar estas 3 preguntas más la información que les acabo de dar. ¿Tienen alguna duda o inquietud? Pregunta. Profe, buen día. Buenos No, días. señora. Profe, en el punto 1.3, en el que acaba de explicar del aceite naranja, ¿también nos podemos soportar con referencias bibliográficas o Sí, solo? claro. Ah, bueno, Sí. profe, gracias. Siempre será hasta mejor todavía. O sea, el conocimiento que ustedes tienen, claro que vale, para eso están estudiando, pero si uno siempre lo que dice lo soporta de una, de una información de tipo, o sea, veraz, científico, pues no habrá forma de refutarle a nadie nada de lo que uno diga. Entonces, sí. ¿Alguna otra pregunta de esta primera actividad? Bueno. No, señora. Bueno, gracias. Entonces, avancemos. Identificación de montajes, actividad 2. Entonces, el montaje del que voy a hablar es que hablemos de la cromatografía en capa fina. Estos son los materiales, todos los que se necesitaría para usted montar una cromatografía en capa fina. Tener su material vegetal, es indispensable, si no, pues no la va a poder montar. Esto es un mortero para que usted deposite aquí el material vegetal, le deje caer el líquido, el solvente afín. Esto se va a revolver el material vegetal con este líquido. Con el pistil usted va a macerar, va a empujar. Después va a tomar un tubo de ensayo, un embudo, le va a poner un papel filtro y el líquido que queda aquí lo va a pasar por aquí, por este embudo y este papel para que caiga gota a gota al tubo de ensayo y el tubo de ensayo pues lo está sosteniendo una gradilla. Cuando usted ya tiene su extracto, entonces aquí en el tubo de ensayo va a coger el papel que tiene la sílica, que es donde usted va a inyectar la muestra, que se conoce con el vocabulario de fase estacionaria. ¿Por qué fase estacionaria? Porque no se mueve. Usted inyecta el punto y eso queda quieto, el papel no lo va a mover más. Pero entonces ya tiene usted su fase estacionaria, ya tiene el rectángulo, ya midió más o menos, se mide 1 centímetro de abajo hacia arriba y 1 centímetro de arriba hacia abajo, aunque aquí no pusieron el de arriba, solamente pusieron el de abajo. Coge el capilar, lo introduce al tubo de ensayo, él va a subir el líquido, usted pone una gotica, se suele colocar en la mitad de la línea, o sea, esta es la línea en la mitad. Cuando ya lo inyectó, coge un beaker, le agrega la fase móvil, aquí un poquito. Ahora ya esto que ya le puso usted el puntico aquí de su extracto, lo introduce al beaker, lo tapa. Esto es como un, ¿cómo es que se llama esto? Un vidrio reloj. Tapa el beaker, coloca el papel como inclinadito y espera allí
que el líquido empiece a subir a través del papel porque lo va a mojar. Y en la medida en que va subiendo, pues él va a ir mostrando colores, que es la separación de los compuestos. Vea que este sí tiene la línea de arriba. ¿Por qué? ¿Para qué me sirve la línea de arriba? Porque cuando el líquido llegue aquí a esta línea, usted ya quita el vidrio reloj y saca la fase estacionaria. Es decir, el papel lo saca. Y ya una vez lo saque, espera como un minuto de que se termine de secar ese papel, porque como esto es la sílica, todo esto es sílica, esa arenita, eso chupa muy bien, se seca rápido. Listo, entonces miremos lo que nos interesa, que es el resultado de la placa. Ya sé el montaje, los materiales que necesito, la técnica, cómo funciona, pero entonces ahora necesito es interpretar el resultado, los colores que se me marcó en la fase estacionaria, en el papel que contiene la sílica. Entonces, aquí pues sabemos que del material vegetal, que en este caso el ejemplo es que se estudió la espinaca, se tuvo un extracto que se recogió en este tubo de ensayo. Después de ese extracto se hizo el montaje, ¿cierto? El que acabo de explicar. Y este dibujo que está aquí es, esto que está aquí es el silicato. Todas estas fórmulas que ustedes ven aquí es el silicato, que es de lo que está relleno este papel, que es el que me permite la separación cuando yo hago la inyección de la muestra. O sea, cuando pongo un puntico con el capilar de este extracto aquí. Esto es lo que yo ya tengo cuando saqué la placa de aquí de este beaker. Colores. Diferentes colores a diferentes alturas con respecto al punto de siembra o de inyección, como dice aquí. Entonces, lo que debo hacer yo en la bibliografía es mirar el compuesto que yo quiero separar o los compuestos que están presentes en este caso en la espinaca, cuáles son, qué colores marcan, para ver si coinciden con lo que yo estoy teniendo en mi placa. Por último, es de aclarar que la fase, la cromatografía en capa fina de papel maneja mucho el vocabulario de fase móvil y fase estacionaria. La móvil es la que se mueve, que es el líquido que está aquí en el beaker y que se mueve hacia arriba, ¿cierto? Cuando entra en contacto con el papel, con la sílica. La fase estacionaria no se mueve, que es este papel que usted introduce aquí en el beaker y lo deja quieto para que la fase móvil suba hasta este punto. Cuando ya entonces si hago esa separación, mire cómo usted empieza a identificar. Ah, por ejemplo, el color verde quiere decir que mi espinaca, que es el ejemplo que se está colocando, tiene clorofila. Si sale un punto verde, es presencia de clorofila. Si, por ejemplo, tengo otros colores como este naranja, bueno, y entonces
Si tiene clorofila, pues ¿qué hago? Investigar la estructura de la clorofila. Entonces, por eso está toda esta estructura. El color naranja, por ejemplo, en caso de aparecer, es que hay presencia de xantófilas. Y así, por ejemplo, un color naranja, pero más intenso, tirando a café, carotenos. Entonces, es determinante los colores que aparezcan, la buena técnica que yo haya empleado, el paso a paso, para que estos colores aparezcan así como están aquí en este dibujo, bien separaditos. Porque cuando yo no hago bien la técnica, ¿qué va a pasar, muchachos? Los colores van a aparecer, pero eso van a aparecer unos montados, unos encima de otros. Entonces usted no va a saber si eso es azul, si eso es café. ¿Por qué? Porque no hubo una buena separación. Cuando usted tiene una buena separación, una buena fase móvil, que es la que sube, se da estos colores nítidos, o sea que usted no hay confusión de que esto es verde y que los demás colores que aparecen no se van a montar en este verde, sino que van a ir apareciendo a diferentes distancias. Ese es el punto álgido, el crítico de montar una buena cromatografía en capa fina. Entonces me voy a ir un momentico acá al archivo con el que trabajamos, con el que ustedes van a trabajar, identificación de montajes, y tengo estas 4 imágenes. ¿Le parecerá que 2 de ellos usted ya los trabajó en una práctica pasada? Pero en sí son 4 imágenes que tienen finalidades diferentes. Nosotros estamos estudiando 2 técnicas, las de separación y las de extracción, ¿cierto? Entonces aquí hay montajes de extracción, están combinados de extracción y de separación. Entonces se le pide que de acuerdo al video, el famoso video que aparece acá, que es tan importante, hay que verlo, usted reconozca en el video las imágenes similares a estas y usted indique cómo se llama este montaje, cómo se llama este, cómo se llama este y cómo se llama este. Yo sé que, mejor dicho, por nada del mundo, ustedes se pueden equivocar en estos 2. Estos ya los vimos en las clases pasadas. Digamos que se le olvidó, entonces usted mira el video y lo retoma. Pero estos 2, pues yo los acabo de explicar. Entonces, ¿cómo se le va a olvidar? Entonces, coloca aquí, por ejemplo, 1, ¿cómo se llama este? Esta es una técnica de extracción y el nombre del montaje es cromatografía en capa fina o cromatografía de papel. Listo, fácil hasta ahí. Después de haber dado el nombre de estas 4 imágenes, va a responder esta pregunta. Teniendo en cuenta los montajes identificados previamente, clasificar cuáles se utiliza como técnica de extracción y cuáles de separación. No, pues ahí le dije una parte de la respuesta. Porque acá arriba solamente le están pidiendo el nombre del montaje, ¿cierto? Entonces, nuevamente, ¿este montaje cómo se llama? Lo acabo de explicar, cromatografía en capa fina o cromatografía de papel. Entonces, la pregunta que están haciendo acá en la 2.1, ¿esta cromatografía de papel es una técnica de extracción o de separación?
de extracción, lo dije ahorita. Entonces debe clasificar cada uno como técnica de extracción o de separación, punto. Después, si un estudiante desea separar los pigmentos que contiene el pudín, ¿qué técnica le recomendaría a usted y por qué? Bueno, se analiza lo que hemos visto, da la respuesta. Y guíese muy bien por la misma pregunta. Por ejemplo, aquí dice, si un estudiante desea separar, entonces, ¿qué técnica va a utilizar? ¿De separación o de extracción? Si aquí le están pidiendo separar. Porque mire lo que dice la pregunta 2.3. Si un estudiante desea extraer el eugenol, que es el aceite de los clavos de olor, ¿qué técnica le recomendaría y por qué? Entonces, si estamos conectados, casi que la misma pregunta en el 2.2 y en el 2.3 le está diciendo si la técnica es de separación o extracción. Y la última pregunta es, en la técnica de cromatografía en capa fina o de papel o de TLC, como también se conoce, hay dos elementos importantes, la fase móvil y la fase estacionaria, de la que ya hemos hablado. ¿Para qué sirve cada una? Entonces, tiene el video para que responda, tiene la información que yo le he dado hasta el momento y tiene para que revisen un libro, abunde en detalles y de la respuesta. Muchachos, se acabó la práctica. Termina usted ya con unas conclusiones, que son conclusiones de todas las tres prácticas, incluye las referencias, los libros, las páginas web, demás videos que yo he utilizado para responder. Presenta el quiz, pone la captura de pantalla, guarda el documento, lo pone en un archivo PDF y lo envió. ¿Tienen alguna pregunta de la segunda parte de la actividad de los montajes? Es decir, de las 4 preguntas que deben responder, estas 4. Bueno, 5 porque va incluido el nombre de esto. Genial, qué bueno. O sea, qué bueno porque espero haberme hecho entender. Listo, entonces, aquí ya llevamos más o menos 1 hora y media de grabación. Esa es la explicación. Voy a dejar de compartir un momentico. Esa es la explicación. La idea es que sí, ya voy a colgarles el enlace para la asistencia y voy a pasar entonces a detener la grabación. Me dan una espera de una media hora, 40 minutos que se demora mi computadora a guardarlo completamente. Lo envío al foro, al correo interno, al correo institucional, enlace de grabación y desde ya mismo, o sea, desde ya tengo abierta mi cuenta de Skype para atenderle las preguntas que sean necesarias hasta las 3 de la tarde. Aquí me pregunta que dice que separar los elementos del pudín, o sea, ¿qué técnica sirve también para estos compuestos no vegetales? Exacto, pero ya es de separación. Ya que usted tenga un pudín y quiere separar cada uno de los ingredientes que utilizó para preparar, pues, ¿qué técnica de separación utilizaré? Igual, atiendo las preguntas, como les dije, de todas las que puedan surgir. Ya en el momento que usted empiece a desarrollar cualquiera de las 3 prácticas, por Skype, por favor. Hasta las 3 de la tarde quedaré conectada como lo he hecho en las sesiones pasadas. ¿Listo? Sí, es decir, la técnica de extracción o de cromatografía en capa fina, ¿qué es lo que hace? Extraer los compuestos que estén presentes en un extracto. Y después de extraerlos, ¿qué va a hacer? Los va a separar. Los va a separar, ¿por qué? Por colores, ¿cierto? Ustedes vieron la separación por que el color rojo, el verde, el amarillo. Entonces, la técnica como tal de usted coger las hojas de la espinaca, por ejemplo, agregarle un solvente, llevarlo a un mortero, macerarlo, recogerlo en un recipiente, en un tubo de ensayo, esa es ahí la
extracción. Usted extrajo los compuestos naturales que están presentes en la hoja de la espinaca. Cuando usted ya monta la técnica de cromatografía, hay que estar separando que los compuestos que están presentes en su extracto. Me dicen que si me puede hacer el favor de mandar las otras grabaciones de los laboratorios. Ya ese favor se lo hice a usted y a todos los estudiantes. Yo ya mandé toda esa información. Le invito a que ingrese al foro. Ahí están publicados los 2 enlaces de grabación de las 2 sesiones pasadas. Revise su correo institucional. También ahí están esos 2 enlaces. Revise el correo del campus interno, también están los 2 enlaces. Yo esa información la publico el mismo día de la sesión. Entonces, eso ya lo hice, hace parte de como a lo que yo me comprometo a entregar. Entonces, ya por favor revise cualquiera de los 3 medios que le acabo de indicar, foro, correo interno, correo institucional, que ahí tiene la grabación. ¿Vale? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, voy a, por última vez, por si de pronto se ha pasado por los mensajes, el enlace de la asistencia, por favor tómelo, porque ya voy a cerrar la grabación para que no se me haga tan largo y no se me demore, y pueda enviárselos, pero alcancen a coger el enlace para que diligencien la asistencia. No alcancé a copiar el enlace, lo publica nuevamente, qué pena. Ya lo he puesto como 4 veces, busquen los mensajes, ahí lo estoy volviendo a publicar varias veces. Si de pronto por A o por B, como voy a pausar ya detener la grabación, tiene algún problema con el enlace para llenar la asistencia, pues contáctenme por Skype, me lo piden y ahí entonces yo vuelvo y se lo comparto. Aquí nuevamente le estoy colocando mi usuario de Skype para que me agregue y nuevamente acabo de publicar el enlace de la asistencia. ¿Listo? ¿Algo más antes de que termine esta grabación? ¿No? Entonces, no me despido. Lo único que voy a hacer es detener la grabación. Nos vemos con cada uno de los que me quieran contactar desde ya hasta las 3 de la tarde por Skype. Muchas gracias. Profe, muchas gracias. Con mucho gusto. Que estén muy bien. Que tengan feliz resto de día. Gracias, profe. Gracias, profe. Gracias, profe. Feliz día. Con gusto, lo mismo.